Bendiciones, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, amén que sí. ¿Por qué está usted aquí en esta mañana? Amén. Me preguntara yo, ¿por qué estoy yo aquí en esta mañana? La verdad es que a algunos tal vez les cruzará por la mente porque es su obligación, porque para eso le pagan, pero déjame decirle que no me pagan. Lo hago, gracias a Dios que el Señor me provee por mi trabajo, ¿verdad? Entonces, no lo hago ni por obligación, aunque es una obligación, una responsabilidad, no lo hago por dinero, lo hago por lo que expresaba el canto. Dice que su fidelidad me persigue, ¿verdad? Y su bondad está en mi vida y la experimento todos los días. Tengo casi 36 años de creyente y créame que he sido muchas veces infiel en ese tiempo a Dios. Le he fallado mucho, pero Él siempre ha sido fiel y su verdad me está persiguiendo todo el tiempo, su fidelidad de Él. Su bondad, aun cuando no lo merezco, se sigue derramando sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todo lo que concierne en mí. Entonces, por eso estoy aquí. Podría pensarse también pues es que quiere que la iglesia crezca, que haya más gente para esto. Pero estoy aquí para comunicar esta verdad porque creo en esta verdad. Porque la he visto transformar mi vida, mi familia. Y porque creo que es la única verdad verdadera que tiene la respuesta para la necesidad del ser humano. Porque solo en Cristo hay salvación. Y por eso estoy aquí. Por eso predico su palabra. Por eso sigo adelante. Porque lo hago por agradecimiento. Por sus bondades, por su fidelidad. Porque no puedo pagarle con nada a Dios. Todo lo que tengo es de Él. Él me lo da. Pero sí puedo rendir mi corazón a Él para seguir predicando este mensaje. Amén. Y por eso estoy aquí. Espero que usted esté aquí también por eso. Amén. Porque reconoce la misericordia de Dios en su vida. Amén. Y porque es necesario que sigamos predicando su palabra, llevando el evangelio para que aquellos que no conocen esta verdad en su corazón, que no han tenido un encuentro con Cristo, puedan experimentar lo que tú y yo estamos experimentando. Amén. Gloria a Dios. Y así, entonces vamos a dar inicio a la palabra, al estudio de esta mañana. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, lo vamos a estar terminando hoy en este día. Vamos a estar viendo los últimos versos, del verso 46 al verso 50. Verso 46 al verso 50. Dice así en la palabra en el nombre de Jesús. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos una vez más tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad, tu amor hacia nuestras vidas. Señor, en esta mañana reconocemos una vez más que esta reunión, sin tu presencia aquí, sin tu Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, solamente es una reunión social, Padre. Nada pasa si tú no te mueves en los corazones y por eso venimos delante de ti a pedirte que tú, que conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, a través de tu palabra nos hables. La realidad es que cada uno de los que estamos aquí te necesitamos en diferentes áreas de nuestra vida, pero tú conoces nuestros corazones y por eso pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des una palabra que nos ayude, que nos edifique, que nos fortalezca, que nos anime, que aumente nuestra fe y que nos guíe por el camino correcto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo en tus manos y pedimos que tú seas glorificado y que lleves tu palabra a los corazones. En nombre de Jesús, amén y amén. Dice, ¿verdad? La semana pasada, para dar un poco de contexto, los que no estuvieron aquí, ¿verdad? Hablábamos sobre la realidad, ¿verdad? En el reino de Dios respecto al evangelio verdadero, porque como decíamos, diferentes evangelios se están predicando hoy en día y desde el principio siempre ha habido la imitación o la mentira, pero hay un evangelio verdadero y bíblico que nunca cambia, amén. Y el evangelio bíblico, ¿verdad? Nos enseña verdades espirituales que nos iluminan respecto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos muestran el verdadero camino para tener una relación genuina con Dios y poder obtener la esperanza de la vida eterna, amén. Entonces, veíamos que el evangelio no es, ¿verdad?, religión, ¿verdad?, sino el evangelio, como dice Pablo, es poder de Dios para salvación. Veíamos también que el evangelio no se trata de ser reformado, sino se trata de ser transformado. Hay una diferencia en ser reformado y otra cosa es ser transformado. Entonces el evangelio no es una rehabilitación o una mejora en la vida del ser humano. Debe ser una transformación que empieza dentro del corazón, amén. Entonces el evangelio bíblico no se basa o no se trata de ética moral, un cambio o una mejora de la conducta exterior de la persona. El evangelio no es un centro de rehabilitación, sino es Dios transformando las personas y dándoles una nueva naturaleza. Porque como seres humanos todos tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, ¿amén? Pero el evangelio viene y te da una nueva naturaleza cuando tú naces de nuevo, la naturaleza divina. Bueno, esto sucede cuando la persona reconoce su pecado, ¿verdad? Reconoce su incapacidad de justificarse delante de Dios por sí mismo. Y ese reconocimiento de su pecado y su incapacidad de justificarse delante de Dios por él mismo lo lleva a un sincero arrepentimiento, ¿verdad? Y reconoce que necesita salvación de parte de Dios. Entonces, la nación de Israel, hermano, el pueblo de Dios, veíamos la semana pasada, que no entendía esto y se conformaron solamente con una mejoría.
el pueblo de Israel se caracterizó desde que salió de Egipto hasta que fue llevado al cautiverio de Babilonia por ser un pueblo idólatra. Conocían al Dios verdadero, pero su corazón se endureció, eran incrédulos y al mismo tiempo que adoraban al Dios verdadero, según ellos, su corazón fue detrás de los ídolos de los pueblos y las naciones que los rodeaban, ¿verdad? Entonces, por eso se caracterizaron. Entonces, cuando ellos regresan de cautiverio, se proponen en su corazón ya no adorar a otros dioses, sino adorar al único Dios verdadero. Entonces, hay una mejoría en su actitud, en su comportamiento, en su conducta idólatra, y ellos se conforman con ese cambio solamente. Pero no se deciden verdaderamente a rendir su corazón por completo a Dios. Y saben que Dios dice que lo debemos llamar con todo ¿qué? El corazón, con toda la mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero ellos mejoraron en una área, pero no se rindieron en lo que es más importante, ¿verdad? Entonces, ellos pensaron que con eso les alcanzaba para estar en una relación correcta con Dios. Como también en estos tiempos mucha gente piensa que ser religioso o hacer cosas que tienen que ver con religión, eso les alcanza para tener una relación correcta con Dios. Y esto en particular los líderes religiosos de Israel les daba seguridad, ¿verdad? De que como no adoraban otros dioses y ahora se dedicaban a cumplir un montón de reglamentos religiosos y hacer un montón de sacrificio, pues eso de alguna manera les daba la confianza, estaban confiados, ¿verdad? En su propia justicia, en lo que ellos hacían. Entonces, eso les hacía pensar que tenían una relación correcta con Dios y que de alguna manera eso les merecía la salvación y que automáticamente por ellos hacer eso, ellos ahora eran parte de la familia de Dios. Y no solamente ellos consideraban que eran parte de la familia de Dios, ellos creían que eran los únicos que lo merecían, ¿verdad? Eso es lo que creía en su corazón. Por tanto, con una actitud incrédula los vemos una y otra vez despreciar y rechazar a Jesucristo y su invitación a venir a Él, como vimos ahí en Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Ellos una y otra vez rechazaron. ¿Por qué? Porque tenían una falsa seguridad de salvación. ¿Y sabe qué? No hay una cosa más grave o peligrosa para un ser humano que estar engañado respecto a su estatus de su relación con Dios. No hay una cosa más peligrosa que esa. ¿Por qué? Porque es un asunto que tiene que ver con la eternidad de su alma. Tiene que ver con aquí cometemos errores, nos equivocamos, hacemos malas decisiones y tal vez nos afecte por un momento, pero después tal vez podemos corregirlas, amén. Pero esto es algo que si la persona no entiende esto y muere en sus pecados, ya no hay solución, no hay vuelta de hoja. Le afectará por la eternidad el destino de su alma. Los judíos confiaban en su linaje como medio de salvación. Ellos creían que como eran descendientes de Abraham, ellos la tenían hecha. Juan capítulo 8, verso 39 al 44, en un encuentro que Jesús tuvo con los líderes religiosos y la audiencia que siempre estaba ahí alrededor queriendo oír a Jesús. Jesús les, ¿verdad?, está hablando con ellos y esto, ¿verdad?, le responden. Respondieron. Lo que estaba pasando es que Jesús estaba hablando de la verdad y que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y
Y ellos dicen, pues, ¿de qué? Si nosotros somos hijos de Abraham. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, dice. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no puedes escuchar mi palabra, no quieres oírme. Verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que ellos estaban rechazando a Jesús, su invitación a ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaban confiando que como eran judíos, como eran el pueblo elegido de Dios, como venían de la descendencia de Abraham, eso les alcanzaba. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó a Dios y su fe fue demostrada. ¿Cómo? Por su obediencia. ¿A qué? A la voluntad de Dios. Dios le habló, él escuchó y él le obedeció y hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, pero ¿qué dice? Si fueran hijos de Abraham, hicieras, ¿verdad? Lo que hizo Abraham, se comportarían como Abraham se comportó, pero ustedes están comportándose totalmente lo contrario de él. ¿Por qué? Porque en vez de obedecer la voluntad de Dios, en vez de oír la palabra de Dios, ustedes están procurando matarme a mí, el Hijo de Dios. Lo cual demuestra quién es vuestro verdadero padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le está diciendo Jesús. Y lo demuestran cuando sienten y actúan como actúa el diablo mismo. Porque esos sentimientos y esas acciones que ustedes están haciendo demuestran quién es su verdadero padre. Amén. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Con los líderes religiosos. Conocían la verdad de Dios. Ellos conocían la verdad de Dios. Es más, ellos decían que creían en Él, en el único Dios verdadero. Pero su fe y su confianza era falsa. Así como hoy en día. Muchos dicen conocer, muchos conocen la verdad de Dios y muchos dicen creer en Dios. Pero su fe y su confianza es falsa, así como la de los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque la fe verdadera sin obediencia es una fe muerta. Es lo que dice su palabra. Que la fe sin la obediencia es una fe muerta y es falsa. Santiago capítulo 2 verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces en creer eso, porque verdaderamente Dios es uno y solamente Él es Dios. Pero ¿sabes qué? Dice, también los demonios creen. Y no nada más creen, tiemblan. ¿Tú no crees que por creer que hay Dios tú ya estás justificado? ¿O estás en una buena relación con Dios por saber su verdad? Los demonios saben que Él es verdad y le tienen miedo.
¿Qué nos quiere decir esto? Que el conocimiento intelectual de Dios no quiere decir que se tiene una relación verdadera con Él. El conocimiento intelectual de la verdad de Dios y el decir que tú crees en Dios, hermano, no quiere decir que se tiene una relación con Él, ni que hay una genuina fe salvadora en tu vida. Ellos estaban engañados y así hay mucha gente en estos tiempos que está igualmente engañada, hermano. Aún los demonios reconocen que Dios existe, reconocen su poder, le temen. ¿Por qué? Porque ellos saben bien. A nosotros se nos puede olvidar que vamos a ser juzgados, pero ellos saben que van a ser juzgados por Dios. Pero aún así, no hacen su voluntad. No hacen su voluntad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la religión, sin un verdadero arrepentimiento y sometimiento a la voluntad de Dios, terminará ¿en qué? En condenación y en vergüenza a la hora del juicio de Dios. No alcanza la religión, hermano. No alcanza a saber intelectualmente la verdad de Dios y a estar de acuerdo con esa verdad. Porque le digo, los demonios están de acuerdo que Dios es real. No alcanza con eso para verdaderamente ser salvo y escapar de la condenación eterna en el juicio que Dios va a tener. Y Jesús en otros pasajes lo hace muy claro. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, nos dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, fíjese, aquí dice Jesús, muchos, verso 22, los versos están acá en la pantalla también para los que quieren leer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Verso 23 dice, y entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos muestra esto? Que la religión no alcanza. No alcanza. La palabra de Dios es clara y dice, no basta con religión, no es suficiente con prácticas religiosas, no alcanza con aún ser parte de una familia cristiana. El pertenecer al reino de Dios y ser parte de su familia es una decisión y una responsabilidad personal de cada persona. Y tiene su nacimiento, su inicio en el corazón de cada ser humano. No es Templo Calvario, no es cualquier iglesia o denominación que tú vayas. No te puede dar la salvación. Eso no te hace ser familia de Dios. Eso no te hace ser parte del reino de Dios. Se trata de una decisión personal que cada individuo, cada ser humano tiene que hacer dentro de su corazón al oír esta verdad de Dios. Y esa, hermano, es la verdad bíblica que Jesús una vez más está poniendo claro en el pasaje de hoy. Esa es la verdad bíblica del evangelio verdadero que Jesús una vez más quiere poner en claro a través de la enseñanza de hoy. Verso 46 de nuestro pasaje de hoy dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Él estaba predicando, estaba hablando el evangelio
y de repente su familia en la carne, o sea, su familia de sangre, lo fue a buscar. Obviamente sabemos que Jesús, 100% humano, 100% Dios. Y Jesús, como todo ser humano, tenía una familia. Y esa familia obviamente le quería y se preocupaba por él, amén. Así como usted quiere a su familia y se preocupa por su familia. Bueno, pues Marcos, el Evangelio de Marcos nos da una idea de la razón por la cual María, su madre, y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo. O sea, de repente se aparecen todos ahí, están preguntando por Jesús, pero aquí no nos da más información, pero en Marcos nos da una idea por qué estaban ahí, por qué llegaron buscándolo. Y Marcos capítulo 3, verso 20 y 21 dice: y se agolpó de nuevo la gente, o sea, se juntaron las multitudes, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Cuando lo oyeron los suyos, está hablando su familia, vinieron para prenderle, o sea, para agarrarlo y llevárselo, es lo que están diciendo. Porque decían, está fuera de sí. ¿Qué estaba pasando con la familia de Jesús? Estaban preocupados por él. Estaban preocupados por su bienestar. De alguna manera ellos estaban al tanto de los confrontamientos que Jesús estaba teniendo con los líderes religiosos y con el pueblo de Israel. ¿Y qué estaba pasando? Ellos estaban temiendo por su vida, sabían que las cosas se estaban poniendo más agresivas, ¿verdad? Y sabían de los planes de los fariseos que estaban queriendo aprenderlo para matarlo, buscando una excusa para acusarlo. Entonces ellos vinieron a querer agarrar y llevárselo, ¿verdad? Para salvarlo de eso. En su mente de ellos como seres humanos no puede explicarse por qué Jesús estaba poniéndose en esa posición tan peligrosa. Y lo que ellos solo podían pensar como seres humanos es que de alguna manera Jesús estaba fuera de sí porque no estaba pensando las cosas que estaba haciendo. Ese era el pensamiento de su familia, de ellos en ese momento. ¿Y qué hicieron? Decidieron ir a tratar de convencer a Jesús para que dejara de hacer lo que estaba haciendo y llevárselo para la casa. Es lo que todo familiar hiciera, ¿verdad? Entonces, obviamente Jesús amaba a su familia, era su familia, humanamente hablando, y el verso 47 nos dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Obviamente la gente también que estaba reunida sabían que María y sus hijos eran parientes de Jesús, también era sabido. O sea, sabían que había un vínculo familiar, ¿verdad?, en ellos de sangre. Por tanto, dice, le avisaron a Jesús que afuera estaba su familia y querían hablar con él. Ahora, Jesús, que todo lo sabe y que usa todo para su propósito, dice, ¿qué hace Jesús cuando oye esto? Dice, Jesús aprovecha la ocasión para decirle a su audiencia, a aquellos con los cuales está compartiendo su palabra, respecto a la relación y el parentesco que más importa. Usa esto para poner bien en claro la relación y el parentesco que más importa para Dios y que debe más importarnos a nosotros para seres humanos. Y el verso 48 nos dice que respondió Jesús, o sea, respondió él al que le decía esto. Dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En este pasaje, María y sus hermanos representaban a la nación de Israel, la cual era, ¿verdad?, parientes de sangre de Jesús. Entonces, María y sus hermanos representaban a la nación de Israel, la cual era pariente de sangre de Jesús, pero, porque pues venían de la misma descendencia. Pero aquí Jesús va a dejar en claro que eso no les hacía automáticamente, ¿verdad?, parte de la familia de Dios como ellos creían, ni les daba ningún derecho de entrar en su reino, a cual Jesús estaba haciendo la invitación, porque
Jesús comenzó su ministerio diciendo, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, para que puedan ser parte del reino. Pero Jesús aprovecha esto para dejar en claro que simplemente ser judío, pertenecer al pueblo de Dios, no les hace automáticamente ser parte de la familia de Dios como ellos creían, ni les daba el derecho de entrar al reino que Él está ofreciendo. Ser descendiente de Abraham no basta, porque el verdadero, ¿verdad?, parentesco con Dios no es algo carnal, sino es algo espiritual. Por tanto, María, sus hermanos de Jesús y toda la nación de Israel necesitaban, al igual que todo ser humano, pasar por la única puerta por la cual se puede ser adoptado en la familia de Dios. Hay una sola puerta por la cual se puede entrar para ser adoptado, ¿verdad?, en la familia de Dios, para poder entrar en el reino de los cielos. Esa puerta, ¿cuál es? Es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la única puerta. Ahora, pero esta era la madre de Jesús. Estos eran los hermanos de Jesús. Ya ve que entre familia, pues, tenemos favoritismo, ¿verdad? Y pues podemos, ¿verdad?, pasar por alto cosas a la familia que a otros no se los pasaríamos. Dice, pues es la mamá de Jesús y son sus hermanos. Pues ellos yo creo que sí, ¿no? Pues la tienen hecha automáticamente. Pero no, Jesús va a dejar en claro que no. Y es la verdad que está hablando aquí en este pasaje. María y sus hermanos también debían entrar por esa puerta. También eran pecadores. También necesitaban ser redimidos. También necesitaban reconocer a Jesús no como su hijo y no solamente como su hermano, sino como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el único que puede dar salvación. También eran pecadores, injustos, que necesitaban el perdón para poder estar en paz con Dios y poder recibir la vida eterna. Verso 49 dice, y extendió su mano hacia sus discípulos, está hablando de Jesús. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. A pesar de la incredulidad y dureza del corazón del pueblo de Israel y en particular de los líderes religiosos, en estas palabras, en este pasaje estamos viendo, en esta declaración podemos ver la gracia salvadora de Jesús. El pueblo de Israel rechace, despreciando la misericordia, el amor de Dios, rechazando a la única puerta por la cual se puede entrar para salvación, ¿verdad? No merecía, como nosotros no merecemos nada, pero aún Jesús en medio de todo esto, a pesar de ese rechazo, Él sigue, y a través de esta declaración podemos ver que Jesús sigue invitando una vez más y sigue mostrando el camino a la vida eterna. Porque con esta explicación, esta que les está diciendo, les está volviendo a repetir que su confianza es una confianza equivocada, que su fe es falsa, que necesitan, ¿verdad?, venir a Él para poder ser parte de la familia de Dios y poder ser parte de su reino. Dice Jesús a través de esto, está diciendo, cuando dice, extendió su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Estos son mis familiares, como quien está diciendo. Mi verdadera familia no tiene que ver con nada terrenal, tiene que ver todo con la fe en mi persona y en mi misión. Es lo que Jesús les está diciendo ahí.
Cuando dice extendió su mano hacia sus discípulos, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo, mi familia son aquellos que me siguen, aquellos que aprenden de mí, porque creen que yo soy quien digo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Qué quiere decir discípulo? Es alguien que sigue a su maestro y aprende de él. Y él dijo, estos son mi familia. Los que me siguen, porque han puesto su fe en mí, los que se disponen a aprender de mi palabra para hacer mi voluntad. Ellos son mi familia. Verso 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ¿qué dice ahí? Ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Puedes jugar o podemos jugar a la religión? Es lo que le está diciendo Jesús. Pueden jugar a la religión, pueden esforzarse a tratar de cumplir con los principios bíblicos aún para mejorar moralmente y ser una mejor persona. Puedes asistir a una iglesia de vez en cuando, puedes dar diezmos y ofrendas, sentirte que de alguna manera estás agradecido con Dios. Puedes hacer todas estas cosas que no son malas. Pero nada de eso te da el derecho de ser hijo de Dios. Nada de eso te da el derecho de ser hijo de Dios. ¿Qué dice Jesús? Solo el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es, Jesús está identificando aquí. Le está diciendo a ellos y nos sirve a nosotros porque ves tantas cosas, oyes tantas cosas. Y todos dicen tener la verdad y tener una relación con Dios y estar seguros de su salvación. Pero ¿qué dice Jesús? Ese es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es de mi familia. Ese pertenece al reino de Dios. Jesús identifica aquí a su verdadera familia, la que más importa. Él amaba a su familia en la tierra, pero se muere uno aquí y se acaba eso. Por más bonita, por mucho amor que tenemos, se acaba. Hay familias grandísimas y de repente ya queda uno o dos nada más. Se acaba. Pero ser familia de Dios, eso es aquí y es por la eternidad. Y es lo que Jesús está tratando de enfatizar, que es más importante. El único que Dios reconoce y aprueba para ser adoptado como su hijo y parte de su familia son aquellos que hacen su voluntad. Podemos hablar y decir, usted no argumente con nadie, no pelee con nadie. Usted nada más véalo. Véalo, porque por sus frutos lo conoceréis, dice Jesús. Y nosotros no podemos cambiar a nadie, ni salvar a nadie, es Dios. Solamente vea, observe para que usted, ¿verdad?, se cuide. Pero no juzgue conforme sus pensamientos o sus gustos o sus ideas, sino con la palabra, para que vea si está de acuerdo o no. Y para que usted mismo también se ponga listo y vigile. Y no se deje engañar y no se conforme. El único que Dios reconoce y aprueba para ser adoptado como su hijo y ser parte de su familia son aquellos que hacen su voluntad. Ahora, en este contexto, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice el que hace la voluntad del Padre? Juan capítulo 6, versos 27 al 29 dice esto. Sabemos que hay muchas partes de la voluntad de Dios que nos enseña en su palabra que debemos hacer. Como dice Dios, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que des gracias en todo.
que tengas un corazón agradecido. Todo eso es parte de la voluntad de Dios. Pero en este contexto, cuando dice hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Se refiere a esto. Juan 6, 27 al 29 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Está hablando de Jesucristo. Porque a este, o sea, a él, señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, la multitud le estaba preguntando ahí a Jesús: ¿qué debemos hacer para hacer su voluntad? Y Jesús le responde en el verso 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, o sea, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Que creáis en ¿quién? En el que Él ha enviado. En este contexto, cuando dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, está refiriendo de poner su fe en Cristo. Por tanto, por encima de todo, como prioridad, lo primero, lo más importante, la voluntad de Dios es que se ponga la fe en Jesús como el Hijo de Dios, porque Dios en su soberana voluntad envió al mundo a su Hijo, ¿a qué? A salvar al pecador. Amén. Mateo 17, verso 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A él oíd. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, nos dice esto: todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser ¿qué? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Entonces, hermano, hacer la voluntad del Padre es creer en su Hijo. ¿Para qué? Para salvación. El que cree en su Hijo, ese, dice Jesús, ese es verdaderamente familia de Dios. Entonces, no es la sangre, no es la descendencia, es la obediencia al Padre la que determina quién pertenece a su familia. Dice ahí el mismo verso 50 de nuestro pasaje de hoy: porque todo, aquí está incluyendo a todo, raza, color, todo. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, dice, que está en los cielos, todo es, ¿qué? No, todo es todo, ¿no? O sea, todos están, como quien dice. Al principio del ministerio de Jesús, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Él mandó primeramente a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dio una condición y les dio un mandato. Y les dijo: vayan y prediquen el Evangelio, pero solo a las ovejas perdidas de Israel. O sea, no vayan, ¿verdad?, por donde están los gentiles, no vayan a ningún otro lado. Vayan y diríjense a las ovejas perdidas de Israel, es lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Pero al final de este capítulo 12 que estamos terminando hoy, vamos a empezar obviamente el que sigue, el 13, pero al final de este capítulo 12 marca una nueva etapa del ministerio de Jesús. Ahora, ¿verdad?, de ahí en adelante el enfoque de Jesús sería general, tanto a judíos como a gentiles. ¿Por qué? Por esta razón, vamos a Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, dice: a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. ¿Y qué dice? ¿Y los suyos qué? No le recibieron, o sea, lo rechazaron, lo despreciaron. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en
su nombre, ¿qué pasó? Les dio potestad, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de ¿qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de... Entonces no tiene que ver nada con la carne, es un asunto espiritual. Tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la nueva naturaleza que Dios da a aquel que pone su fe en Cristo. Su pueblo le rechazó, a ellos se les ofreció la entrada primeramente al reino de Dios, ellos lo despreciaron, ahora Jesús abre el evangelio para todos. Y todo aquel que le recibe, que cree en su verdad, que pone su fe en Jesús, viene a ser hecho hijo de Dios. Y es una verdad gloriosa, porque por eso estamos tú y yo aquí. Amén. Somos hijos de Dios. Todo el ser humano es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Todo ser humano es creación de Dios, pero no todos pertenecen a su familia. Todo ser humano es eterno en el alma, pero no todos van a ir a vivir la eternidad con Dios. Solo los de su familia. Es una verdad gloriosa. Por eso Pablo alaba a Dios y expresa su profundo agradecimiento por pertenecer a la familia de Dios, hermano. Y si tú no alabas a Dios y le agradeces por ser parte de su familia, entonces no sé qué. Es algo que te debe de emocionar y causar agradecimiento y adoración a Dios. Y es lo que causa en la vida de Pablo. Él sabía que era un pecador, era un religioso, que persiguió a la iglesia, pero cuando Dios tuvo misericordia a él, tocó su corazón, lo transformó, y él pudo apreciar la gracia de Dios en su vida. No había más que agradecimiento en su corazón, tanto que se dispuso a entregarse todo y a servirle para siempre, porque para él no había nada más importante que conocer más de Dios y servirle, porque él no hallaba el momento para estar ya allá. Dice, si estoy aquí es porque Dios me tiene para que siga predicando el evangelio, pero yo, la verdad, ya quisiera estar allá en su presencia. Y por eso Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 5 dice, toda la alabanza sea para Dios, está hablando Pablo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Verso 5 dice, Dios decidió de antemano en su soberana voluntad, ¿qué decidió? Adoptarnos como miembros de ¿qué? De su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer, o sea, él deseaba hacerlo y lo hizo con gran gusto, dice, y le dio gran gusto hacerlo. So, basado en esta verdad bíblica, no es un pensamiento mío. Te estoy mostrando los versos bíblicos para que veas que no se me está ocurriendo esto, la palabra es lo que dice. Basado en esta verdad bíblica, las palabras de Jesús que él expresa en San Juan 14:6 tienen mucho sentido. Él en San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir, nadie puede ser parte de la familia de Dios. Nadie puede acercarse a Él. Mucho menos nadie puede pasar la eternidad a su lado sin Jesucristo, sin poner su fe en Él. Por eso esta verdad bíblica, como le digo, que Jesús expresa en 14:6, tiene sentido después de ver todo lo que vimos. Porque sin Él es imposible. Por eso también sus discípulos, cuando Jesús se fue
y Él los mandó a predicar el Evangelio. Predicaban y enseñaban esta verdad. Y Pedro, en el capítulo 4 de Hechos, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. En otras palabras, solo haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que pongamos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Solo de esa manera se puede hacer verdaderamente parte de su familia. Pero eso no se le puede forzar a nadie. Así como Jesús no forzó a nadie, Él hace la invitación. Venid a mí. El que a mí viene dice, yo no, le echo, no te rechazo. No importa qué vida hayas vivido, qué tan pecador te sientas tú, o qué tan pecador otros piensen que tú seas. No me importa eso. Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en mí. Reconocer que eres un pecador y que necesitas salvación. Si tú haces eso, you are welcome. Eres bienvenido a mi familia. Porque yo, Jesús, pagué por tus culpas. Yo llevé tus pecados sobre mí. Yo derramé mi sangre como precio por tu deuda ante Dios, para que tú puedas ser justificado y pases de ser enemigo de Dios, amigo y familia de Dios. Pero es tu responsabilidad, es tu decisión. Tú tienes que decidirlo. ¿Quieres jugar a la religión? ¿Quieres conformarte solamente con practicar la ética moral, los principios bíblicos para verte mejor o matar tu conciencia o sentirte mejor? Allá tú. Pero te puedes engañar. Y el día viene donde viene el juicio. Y ahí, como dice, Señor, pero yo iba a la iglesia, Señor, pero yo daba ofrendas, Señor, pero yo de vez en cuando esto, no hacía esto, dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de... Jesús va a decir, no todo el que me dijo Señor, Señor. No todo el que me dijo. Yo hice esto en tu nombre, Señor. Yo de vez en cuando le dije a alguien de ti. No. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es su voluntad? Que crean en su Hijo. Que reconozcan su pecado, que se humillen delante de Él y que acepten su invitación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Estamos agradecidos una vez más al meditar en tu palabra, al ver tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas. Señor, nosotros estamos aquí no porque seamos mejor que el pueblo de Israel, no porque seamos mejor que los líderes religiosos, no porque seamos mejor que nadie. Estamos aquí, Señor, porque sin nosotros merecerlo, tú extendiste tu gracia y tu misericordia y tu bondad a nuestras vidas. Porque a pesar de que muchas veces te rechazamos, tú seguiste insistiendo, seguiste hablando a nuestros corazones, seguiste tocando a nuestra puerta, Señor. Y un día, Señor, un día, Señor, nos diste la fe que necesitábamos. Abriste nuestro corazón. Un día, Señor, Padre Santo, abriste nuestros ojos para reconocer la gloria de Jesucristo. Y por eso estamos aquí, Señor. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, pero esa fe no es de nosotros, tú la pusiste en nuestro corazón. Tú nos llevaste a creer. Y por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, porque ahora sin merecerlo, seguimos sin merecerlo, pero tú, Señor, ahora nos has hecho parte de tu familia. Ahora nos has hecho parte de tu reino.
Y sabemos, Señor, que aún que todavía no estamos gozando de esa completa bendición, sabemos que el tiempo viene en el cual, Dios, entraremos por completo en tu promesa. Tu palabra dice que has ido a preparar moradas para que donde tú estás, ahí estemos todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti. Te damos gracias porque eso nos da fortaleza. Sabemos que este mundo está lleno de aflicciones, de sufrimientos, de enfermedades, de cosas que nos lastiman, que nos hacen sufrir. Pero nos fortalece la esperanza que nos has dado en Cristo, Señor. Nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante el saber que esto no será para siempre. Que viene un día, Señor. Un día glorioso en el cual vamos a estar en tu presencia, Padre. Y entonces, Señor, podemos entender que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria que va a venir para aquellos que pertenecen a tu familia. Y por eso te damos gracias en esta mañana, Padre. Por eso seguimos anunciando tu verdad, seguimos anunciando tu evangelio, Padre. Y pedimos por aquellos que todavía no son parte de tu familia, por aquellos que todavía no ponen su fe en Cristo, por aquellos que todavía siguen rechazando esta invitación que tú haces a entrar al reino de Dios. Pedimos que tengas misericordia de ellos así como la has tenido de nosotros. Pedimos que te reveles a ellos así como te revelaste a nosotros, que abras los ojos de su corazón así, Señor, como lo hiciste en los nuestros. Que derribes, Señor, toda religiosidad, que derribes, Señor, toda incredulidad, toda falta de fe. Que derribes, Padre, toda confianza en su propia justicia y todo engaño de alguna manera de que así están bien. Pero eres tú el que lo puedes hacer. Es tu Espíritu Santo el único que puede convencer el corazón. Y eso lo ponemos en tus manos, Padre. Y nosotros solo seguimos anunciando tu verdad. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga.